Bienvenidos sean ustedes a este canal, su canal de física de un estudiante promedio. Y toparemos el tema del movimiento rectilíneo uniforme, pero para empezar tenemos que saber las bases de este mismo. Comenzando así por el movimiento. Bueno, un poco de historia es que desde la antigüedad el ser humano ha estudiado estos fenómenos que se relacionan con el movimiento. Una de estas partes es la cinemática, que es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin ocuparse de las causas que lo provocan. También se encarga de abordar el estudio de las magnitudes involucradas en el movimiento, como la velocidad y la distancia recorrida. A continuación veremos los conceptos necesarios para el estudio del movimiento, que son los cuerpos puntuales y los sistemas de referencia. Bueno, un poco de historia en los sistemas de referencia es que el movimiento de los planetas puede ser descrito desde la Tierra, como lo hizo Aristóteles en el año de 384 a 322 a.C., quien lo concebía como el centro del universo, y este mismo lo tomó como un sistema de referencia para describir el movimiento de los planetas, el Sol, la Luna y las estrellas. Bien, con un poco de historia de los sistemas de referencia entraremos al concepto de este. Un sistema de referencia es un sistema coordenado entre tres dimensiones, de tal manera que la posición de un punto cualquiera llamada P en cierto instante de tiempo está determinada por sus tres coordenadas cartesianas X, Y, Z, según el que observa. Bien, ya explicado uno de los dos conceptos, seguimos con los cuerpos puntuales. Para el estudio del movimiento muchas veces es suficiente considerar los cuerpos como si fueran puntos geométricos, sin prestar atención cómo se mueven las partes que los componen, obviamente. Un concepto básico de los cuerpos puntuales es que un cuerpo puntual, o también llamada partícula material, es un objeto que consideramos sin tamaño y puede tener movimiento. Y es así como tenemos todas las bases para tener y reconocer el movimiento. Luego de ver todo lo que abarca el movimiento, empezaremos a ver también la trayectoria y la distancia recorrida. Bueno, la trayectoria es la línea que un móvil describe durante su movimiento. Es decir, cuando un objeto se mueve, ocupa diferentes posiciones sucesivas mientras transcurre el tiempo. Es decir, que durante su movimiento describe una línea. Bien, también considerando que la trayectoria descrita por un objeto, el movimiento puede ser rectilíneo cuando su trayectoria descrita es una línea recta, curvilíneo cuando su trayectoria descrita es una línea curva. El movimiento curvilíneo puede ser circular si la trayectoria es una circunferencia, elíptico si la trayectoria es un elipse, parabólico si la trayectoria es una parábola. Bien, ya que hablamos todo sobre la trayectoria, vamos a hablar sobre la distancia recorrida. La distancia recorrida por el objeto es la medida de la trayectoria, así. Bueno, ahora veremos lo que es el desplazamiento. El desplazamiento, por así decirlo, de un móvil es un segmento dirigido que une dos posiciones diferentes de su trayectoria. Bueno, para describir el desplazamiento de un objeto de un móvil se requiere especificar su medida e indicar su dirección. Por esta razón, se representa por un medio de un segmento de una recta dirigido denominado también vector. Bueno, un ejemplo de desplazamiento es la siguiente figura o imagen que se puede ver, ya que representa la trayectoria de un objeto que pasa por la posición P1 a la posición P2, describiendo así un movimiento curvilíneo. Al unir las posiciones P1 y P2 mediante un segmento dirigido, este se representa por una flecha. Esta indicará el cambio total o neto que varía de la posición del objeto, es decir, su desplazamiento. Ese es el ejemplo de a lo que llamamos el desplazamiento. Bueno, luego de ver todo lo que es el desplazamiento, continuamos con la rapidez y la velocidad. Estos dos temas suelen ser un poco confusos por cómo los textos de los estudiantes los suele escribir.
por lo cual esto lo hace un poco difícil de salir rápido de esos temas. Bueno, sin nada más que decir, empezamos con la rapidez. Bueno, la rapidez es la distancia recorrida en una unidad de tiempo. Fácil. También hay la rapidez media, que es el cociente entre la distancia recorrida por el móvil por el objeto y en el tiempo empleado en recorrer esta trayectoria de la distancia recorrida. También está la rapidez instantánea. Bueno, esta es la rapidez que el objeto representa en cada instante de tiempo. Bueno, luego de ver todo lo que hay en la rapidez, vamos con la velocidad. La velocidad es más fácil. La velocidad es la razón de cambio de posición de un cuerpo con respecto al tiempo. También está la velocidad media, que es el cociente entre el desplazamiento de un cuerpo y el tiempo transcurrido. Bueno, también se habla de una velocidad instantánea, que simplemente es la velocidad promedio en un instante específico del tiempo o un intervalo de tiempo muy pequeño. Bueno, luego de ver todo lo básico para entrar al movimiento rectilíneo uniforme y que no se confunda en sus clases, en lecciones, empezamos a decirnos qué es el movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, el concepto básico es que un cuerpo describe un movimiento rectilíneo uniforme cuando su trayectoria es recta y su velocidad instantánea es constante. Por eso es lo básico antes de entrar al movimiento rectilíneo uniforme. Ya sabemos qué es la trayectoria. Y con esto ya no hay más complicaciones. Bueno, para empezar, explicaré un ejemplo, el cual es el siguiente. Se produce un disparo a 2,04 kilómetros de donde se encuentra un policía. ¿Cuánto tarda el policía en oírlo si la velocidad del sonido del aire es de 330 metros por segundo? Bueno, aquí lo que se hace es, primeramente, un consejo que siempre doy es poner los datos. Bueno, como dato tenemos el disparo que se escuchó hasta donde se encuentra el policía, que es de 2,04 kilómetros. La velocidad del sonido que está en el aire es de 330 metros por segundo. Ese también es otro dato. Y lo que nos pide es cuánto tarda el policía en oír el disparo. Entonces lo que nos pide es el tiempo. Bueno, sabiendo ya nuestros datos y la incógnita del cual el ejercicio nos pide buscar, que es el tiempo, abajo a la izquierda puse una pirámide, la cual ayuda demasiado para poner las fórmulas. En este caso lo que nos pide es el tiempo, y entonces el tiempo va a ser igual a la distancia sobre la velocidad. Ya, teniendo la fórmula listo, empezamos a desarrollar el ejercicio. Siempre se necesita poner una magnitud o una unidad de medida, la cual vamos a utilizar es metros. Aunque da lo mismo si trabajamos en metros o en kilómetros. Lo que sí necesitamos es que todo el ejercicio quede sí o sí en kilómetros o sí en metros. Lo mismo es metros por segundo o kilómetro por hora, en una de las dos, pero siempre es solo en una unidad de medida. No se puede poner ni kilómetros ni metros, siempre es metros o kilómetros. Listo. Bueno, ya sabiendo que son las magnitudes o unidades de medidas, empezamos a desarrollar en una sola unidad de medida, el cual yo elegí y utilicé los metros. Para este caso, los 2,04 kilómetros vamos a pasar los metros. Este es otro factor, el cual se llama conversión de unidades, el cual solo se pone, o bueno, en este caso para pasar a metro multipliqué los 1000 abajo 1 kilómetro para eliminar esa magnitud. Kilómetros se van y queda metros. Entonces se multiplica 0,4 por 1000 y da 2040 metros. Teniendo así todo en una sola unidad de medida,
se empieza a reemplazar los valores. Como ya tenemos la fórmula que el tiempo va a ser igual a la distancia sobre la velocidad, reemplazamos. Arriba van los 2040 metros y abajo los 330 metros por segundo. Teniendo así todo en una sola unidad de medida, lo que tenemos que hacer es reemplazar en la fórmula ya puesta, que el tiempo va a ser igual a la distancia sobre la velocidad. Reemplazamos, arriba quedaría los 2040 metros y abajo la velocidad, que es 330 metros por segundo. Teniendo reemplazado todo en la fórmula o ecuación, como le quieran decir, el tiempo trabaja con las siguientes unidades. Por lo más normal siempre es en segundos o en hora. En este caso quedaría en segundos porque los metros se eliminan y entonces el tiempo es de 6,18 segundos. Entonces, ¿cuánto se tarda el policía en oír el disparo? Se tarda 6,18 segundos. Bueno, ya terminamos el ejercicio del policía y cuánto tarda al escuchar el disparo. Ahora les dejaré un ejercicio para que hagan en su tiempo libre, el cual es el siguiente. ¿En qué tiempo el Rayo McQueen se tarda en alcanzar a Deadpool en moto si el Rayo McQueen va a una velocidad de 30 metros por segundo y la distancia entre ellos dos es de 100 metros? El resultado de este ejercicio estará en la descripción o en el primer comentario del video.